Esta mañana vamos a seguir tocando esos conceptos que hemos estado pues tratando de aprender a lo largo de algunas ya semanitas. Créame que yo me estoy muy sorprendido con Dios porque yo tengo más de 2 años por lo menos de estar predicando de una manera muy sistemática, muy ordenada. Yo no predico lo que se me ocurre o lo que yo creo o lo que las noticias algunas veces lo incitan a uno a hablar. Por ejemplo, hay lugares donde ahora que el Papa renunció, bueno, predican acerca de las profecías y esto, lo otro. Y bueno, está muy bien, mis respetos. No, aquí en la iglesia nosotros tratamos de tener una manera ordenadita de cómo estudiar la Biblia, porque eso nos mantiene en un ámbito un poquito más seguro. Amén. Pero ya casi va para 2 meses, o creo que lo que va del año, que bueno, los miércoles sí continuamos de esta manera sistemática estudiando la Biblia, pero iniciando el año, Dios cada semana me ha venido poniendo en mi corazón que yo comparta con ustedes estos mensajes de los conceptos, porque no sé si usted ya se dio cuenta, algunos conceptos que hemos manejado por mucho tiempo, de repente lo estábamos haciendo de una manera equivocada. Amén. Y bueno, esta mañana vamos a aprender acerca de otros 2 conceptos muy interesantes, y el tema de estos 2 conceptos es el tema de esta mañana, y son los siguientes, dígalos conmigo: bendición y añadidura. A ver, dígalo otra vez: bendición. Algunos dirán, bueno, sí sé que es bendición, pero no sé qué es añadidura. Precisamente vamos a estudiar esos 2 conceptos y vamos a ver la etimología, la raíz, el significado y la definición de cada una de esas palabras, a como lo dice el mundo, a como lo dice el diccionario, pero también a como lo dice Dios. Amén. Hay una gran diferencia entre lo que es una bendición y lo que es una añadidura. Y esta mañana Dios quiera que podamos comprender la diferencia entre una y otra. Ahora, hablar de las bendiciones de Dios, mi hermano, es un tema muy amplio, muy amplio, y no quiero tocarlo todo porque no terminaríamos. Vamos a hablar en términos muy generales acerca de las bendiciones de Dios, y vamos a ver de una manera muy concreta lo que es la añadidura. Y mire, para entrar de lleno al tema, diga conmigo: bendición. ¿Cuántos de ustedes esta mañana tienen bendición? ¿Cuántos se consideran bendecidos? Gloria a Dios. Dice, el significado de bendición, de la palabra bendición de la Real Academia Española, dice, de latín benedictio, bendición es la acción y efecto de bendecir. O sea, la Real Academia Española a mí me deja igual. Bendición significa, de latín benedicto, bendición es la acción y efecto de bendecir. Verán, entonces te vas a bendecir. Y bendecir dice que es alabar, engrandecer y ensalzar. Amén. Entonces, de entradita, el significado de bendición que nos lleva a bendecir nos debe hacer ver que el concepto que luego usted y yo manejamos de bendición es un poquito ambiguo, porque bendecir significa alabar, engrandecer y ensalzar. Entonces la pregunta aquí sería: ¿Dios nos tiene que bendecir o nosotros tenemos que bendecir a Dios? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, le corresponde a usted y me corresponde a mí bendecir a Dios. Amén. Entonces la bendición como que de repente se torna diferente cuando lo vemos bajo este significado de la palabra bendición y bendecir. La definición de bendecir es acción y resultado de bendecir. Otra vez me quedo en las mismas. Acción y resultado de bendecir. Mire, como cristianos, como hijos de Dios, como personas que entendemos un poquito la Biblia, el concepto de bendición que tenemos usted y yo es mucho más amplio. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, entonces Dios los bendijo.
De ahí partimos entonces que desde el inicio viene una serie de bendiciones de parte de Dios para con el ser humano, y por eso digo que usted y yo tenemos un concepto un poquito más amplio de lo que sería la bendición. Amén. Por ejemplo, mire, para resumir y para no me quiero perder en el tema de la bendición, porque le digo es muy amplio, pero mire, para comprenderlo un poquito, usted y yo tenemos que reconocer que todas las bendiciones habidas y por haber vienen de parte de Dios. Llámese la bendición como se llame. Toda la bendición que usted y yo gozamos viene directamente de parte de Dios. Como se llame la bendición. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 3. Diga conmigo si ya lo tiene, diga amén. Léalo fuerte conmigo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. Amén. Este versículo, junto con toda la Biblia, dice que Dios a usted y a mí ya nos ha dado toda clase de bendiciones. Fíjese bien, antes de decir amén, piense lo que le estoy diciendo. Este versículo y toda la Biblia, en mi punto de vista, desde mi perspectiva, dice que Dios ya nos ha bendecido con toda clase de bendición, mi hermano. Dice amén. Bueno, si usted y yo reconocemos que esta escritura, que está respaldada por toda la Biblia, que dice que Dios ya nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, y si vienen las bendiciones espirituales, obviamente también las materiales, entonces si usted y yo reconocemos que esto es verdad, quiere decir que usted y yo en Cristo estamos completos. No nos falta nada. Se da cuenta cómo el tema de la bendición es muy interesante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios a usted y a mí ya nos ha llenado de toda clase de bendiciones. Por lo tanto, estamos completos en Cristo. Ahora déjeme decirle cuál es la diferencia entre la bendición antiguamente, antes de que viniera Cristo al mundo a morir por nosotros en la cruz, porque sí entendemos que Cristo vino a morir en una cruz en lugar suyo y en lugar mío, ¿verdad? Bueno, antes de que Cristo viniera a darnos esa muestra de amor, de sacrificio, Dios bendecía al pueblo de Israel de la siguiente manera. Dios le decía al pueblo de Israel: si tú haces esto, si tú haces aquello, si tú vas para allá, si tú atiendes a las instrucciones que yo te doy, entonces y solo entonces yo te voy a bendecir. Usted vea todo el Antiguo Testamento. Dios siempre le decía al pueblo de Israel: si tú haces esto, si tú haces lo otro, si tú eres obediente conmigo, entonces yo te bendijo. Y el pueblo de Israel, cuando era obediente a Dios, me queda claro que Dios bendijo al pueblo de Israel en abundancia. Pero cuando el pueblo de Israel era rebelde a Dios, no obedecía a Dios, entonces no había bendición. Era bien tremendo, hermanito. Mire, si Cristo no hubiera venido ya a morir por nosotros en la cruz, ¿qué cree con la bendición usted y yo hoy día sin Cristo? ¿Verdad que no? La verdad aquí entre nos. Imagínense que Cristo no ha venido. Imagínense que usted y yo estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, somos el pueblo de Israel, y entonces esa consigna de si me obedeces te bendigo, se aplica. Si no me obedeces no te bendigo. ¿Usted y yo estaríamos bendecidos? Pero para nada, hermanito. Pero gloria a Dios, gracias a Dios, porque envió a Cristo Jesús para que tomara el lugar nuestro en la cruz, como decía la canción anterior.
O como dice el corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él tuviéramos vida eterna. Gracias a Dios por la vida de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Porque gracias a eso, entonces, hemos recibido toda clase de bendiciones. Toda clase. Entonces, mire, en el Antiguo Testamento era: si me obedeces te bendigo. Hoy en día, de Cristo para acá, es: obedecemos porque ya hemos sido bendecidos. Amén. Obedecemos la palabra de Dios, ¿por qué? Porque ya hemos sido bendecidos. Mire, hay gente que espera que Dios le bendiga para que entonces él pueda servirle a Dios. Hay gente que espera que Dios cumpla con algunas expectativas, con algunas peticiones, algunas muy razonables. Mire, yo recuerdo cuando mi papito murió un 25 de mayo de 1981, en una capillita del hospital donde estábamos toda la familia, todos mis hermanos. Entonces nos metimos a orar ahí. Papi estaba en terapia intensiva. Y entonces nos metimos a orar todos ahí. Y recuerdo a mi hermano mayor. Yo nunca había oído a mi hermano mayor orar. Recuerdo que mi hermano mayor, todos estábamos hincados de rodillas. Mi hermano mayor empezó a orar. Y inclusive empezó a llorar. Y para mí era bien difícil ver a mi hermano mayor llorar, porque era el prototipo del hombre fuerte, del hombre recio, del hombre valiente. Y entonces cuando él empezó, yo escuché que él empezó a llorar y empezó a orar. Él dijo algo más o menos como: Señor, te pido que sanes a mi papá. Si tú sanas a mi papá, yo te voy a servir toda mi vida. ¿Y qué cree? Dios no sanó a mi papá. ¿Y qué cree? El otro nunca sirvió a Dios. Me queda claro que si Dios hubiera sanado a papá, el otro no hubiera servido a Dios. Y eso mismo que pasa con él, nos pasa a usted y a mí. Decimos: Señor, si haces esto, si me bendices, entonces yo hago esto. Y resulta que Dios muchas veces no hace eso y no servimos, pero otras muchas veces, en la gracia, en la misericordia de Dios, Él responde a eso que usted y yo pedimos. Y como quiera no servimos a Dios. Señor, si tú me dieras un coche para ir a la iglesia, y te lo da, y nunca te volviste a aparecer. Se ríe porque sabe que estamos hablando de cosas que son reales, ¿verdad? Y le sucede a usted y me sucede a mí, créalo. Entonces, este asunto de la bendición es que usted y yo debemos obedecer a Dios, precisamente porque Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en esto, no en aquello, no en ¿sí me captó? En Cristo, porque murió Cristo en una cruz en lugar suyo y en lugar mío, usted y yo ya tenemos toda clase de bendición. Se dirá: bueno, pero no tengo esto y no tengo lo otro y no tengo... Bueno, ese es otro asunto que vamos a hablar allá adelantito. Pero la Biblia dice, porque mire, el hecho de que usted no tenga esto y no tenga aquello y no tenga lo otro, no quiere decir que Dios no lo ha bendecido. Dios ya lo bendijo. Eso está muy clarito. Amén. Y entonces, por cuanto Dios ya nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual, ya sea que usted las esté usando, que usted esté consciente de ellas, por eso mismo, usted y yo entonces tenemos ahora que obedecer y servir a Dios. Diga conmigo: servir a Dios. Algunas personas pensamos que servir a Dios solamente es para los pastores, los chavos de la banda, los hermanos sugieres, la iglesia infantil, la librería. No. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos que, de una o de otra manera, servir a Dios. Ok. ¿Sabe usted cuál es la mayor bendición que Dios nos ha dado?
La mayor bendición que Dios nos ha dado, obviamente, es Cristo. El don de la salvación, que lo obtenemos solamente, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La mayor bendición a la que usted y yo podemos aspirar, la vemos en la cruz del Calvario. La salvación de nuestra alma. Amén. De allí entonces concluimos que usted y yo, en Cristo, solamente en Cristo y nada más en Cristo, estamos completos. Sin embargo, para ser muy honestos, muchos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos constantemente afanados buscando las bendiciones de Dios. Y está bien, no hay problema. Mire, la mayor parte de nuestras oraciones es: Señor, bendíceme. Señor, dame esto. Señor, necesito esto. Señor, concédeme esto. Y es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, y al último, ¿qué cree? Pedir. Dicen que hay una historia que cuentan que de vez en cuando bajan dos ángeles del cielo con canastas, cada uno con una canasta, y uno de esos ángeles trae la canasta para tomar todas las peticiones que la gente le queremos hacer a Dios. Y el otro ángel pues trae una canasta que es todas las acciones de gracias que uno le expresa a Dios. Al final del día, cuando llegan al cielo, un ángel llega repleto con su canasta y el otro llega casi vacío. ¿Cuál cree que sea el lleno? El del pedir, pedir y pedir y pedir. Muchos de nosotros estamos muy afanados y ocupamos mucho de nuestra relación con Dios en pedir y pedir, y buscamos la bendición de Dios. Y está bien, no hay problema. No hay problema que usted quiera ser bendecido por Dios. No hay ningún delito en que usted busque la bendición de Dios. Mire, hubo hace un tiempo atrás un libro que causó mucho revuelta en el ámbito cristiano, que se llama el libro La oración de Jabes, ¿verdad? Que hace referencia a unas palabras de un hombre que se llamaba Jabes, que hizo una oración, y dentro de esa oración había una expresión: bendíceme. Recuerde que Jabes, propiamente, no como usted y como yo, tenía el conocimiento de la cruz del Calvario. Por eso él pedía: bendíceme. Usted y yo, ¿qué cree? Ya hemos sido bendecidos. Mire, pregunta, piense bien, ¿eh? ¿Hay alguna bendición que Dios no le haya dado? ¿Habrá alguna bendición que Dios no le haya dado? Piénsele. Usted puede decir, bueno, a lo mejor esto, a lo mejor aquello. Según Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios ya nos ha bendecido con toda clase de bendición en Cristo Jesús. Entonces estamos completos. En Cristo estamos completos. Entonces la pregunta de si hay alguna bendición que Dios no me ha dado, a mí en lo particular, no sé usted, no hallo que Dios no me haya dado. En Cristo ya me dio todo. Amén. Ok. Y es precisamente, mi hermano, lo que usted y yo tenemos que entender, comprender en cuanto a este concepto de la bendición. Si yo entonces reconozco que de entrada lo que dice allá afuera el mundo o la Real Academia Española, que bendecir es ensalzar, alabar, entonces yo tengo que comprender y entender que al que le corresponde bendecir hoy en día es a mí, a Dios. Porque Dios ya me bendijo a mí en Cristo Jesús y estoy completito.
Y cuando yo logro comprender ese concepto de bendición en los términos que estamos hablando, entonces, mi hermano, lo que produce en nosotros, en usted y en mí, ¿qué cree que es? Contentamiento. Poquito o mucho, el Señor dio. Tengo, no tengo, el Señor así quiere. Porque ya entendí el concepto correctamente acerca de la bendición, que toda bendición viene de parte de Dios, que en Cristo estoy completo. Y entonces, mi hermanito, pues tiene que haber gozo y tiene que haber contentamiento en mi vida. Ahora bien, al ser usted y yo bendecidos, mire, de verdad, ¿cuántos se consideran bendecidos esta mañana? Levanten su mano así. Ándele. Al ser usted y yo bendecidos, entonces nosotros tenemos que ser bendición a otros. ¿Y qué cree? Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué cree que Dios le ha bendecido a usted? ¿Porque lo merece? Bueno, a lo mejor sí. ¿Porque usted le cae bien a Dios? Bueno, también a lo mejor sí. Pero realmente Dios nos ha bendecido, ¿sabe para qué? Para que podamos nosotros también ser bendición a otros. Dios nos da para que nosotros demos. Y ojo, no estoy hablando de dinero. Dios le da a usted bendición para que usted comparta con otros esa bendición. Dice amén. ¿Está usted dispuesto esta mañana a compartir las bendiciones de Dios para con otros? Otra vez, ¿está usted dispuesto a compartir las bendiciones de Dios con los demás? Mire, algunos tenemos una casa bien grande. ¿Está usted dispuesto a hospedar a alguien que no tenga casa? En la suya unos 2, 3, 4, 5, 6 mesecitos. Mire, algunos no tenemos carrito, hermano. ¿Está usted dispuesto a compartir su carrito con alguien? Amén. ¿Está usted dispuesto a compartir las bendiciones de Dios con los demás? Pregunta, ¿se acuerda lo que estamos hablando? ¿Cuál es la mayor bendición que Dios nos ha dado? ¿Cuál? Entonces Cristo es la mayor bendición que hemos recibido y Dios quiere precisamente que ese Cristo sea lo primero que usted y yo compartamos. ¿Y qué cree, mi hermano? Que estamos fallando. Mire, está bien que Dios le dé dinerito. Usted trabaja, se esfuerza, esto, lo otro. Hablo del dinero porque es lo que de repente más nos adolece. Y a la hora de compartir usted dice, no, espérate, pues es que yo me lo gané y este hermanito que ni trabaja, ni esto, ni por qué. Está muy bien que te quedes con él, porque a lo mejor sí tienes razón, el hermanito, fulanito, menganito, perenganito, como quieras, pues es un flojo. Pero mire, tocante a la bendición del don de Dios, de la salvación, usted no se puede quedar con él. Porque precisamente si el hermanito o fulanito, perenganito o aquel no se lo merece, precisamente sí se lo merece. Amén. Entonces mire, usted puede quedarse con todas sus bendiciones. Usted puede no compartir ninguna de sus bendiciones. Pero hay una, hermanito, la más importante, que esa la tenemos que compartir. Jesús antes de ir al cielo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Yo a veces pongo el ejemplo de, si usted estuviera muriendo, y entonces usted tiene la oportunidad de reunir a toda la familia ahí en el cuarto del hospital donde usted va a morir. Tiene unos minutitos, ya el doctor le dijo, mira, tienes 3 minutos para hablar con tu familia porque te voy a desconectar. ¿Qué le diría usted a su familia? ¿De qué les hablaría? ¿Usted les diría que, por ejemplo, León le va a ganar a las Chivas hoy en la tarde? Por favor, hermanito. ¿Usted hablaría de la economía del mundo? ¿Usted hablaría de
de algo importante realmente. Bueno, Jesús antes de ir al cielo, Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Esa es la bendición que usted y yo tenemos y que tenemos que compartir. ¿Dice amén? Ok. Usted y yo decimos que la vida, la salud, la familia, el trabajo y otras tantas cosas que podemos agregar a esta lista son bendiciones de Dios. ¿Dice amén? Y se lo voy a repetir. Vida, salud, familia, trabajo y otras tantas cosas decimos que son bendiciones de parte de Dios. Amén. Es cierto, en un sentido. Pero en realidad, mi hermano, todo esto, vida, salud, familia, trabajo y todas las demás cosas, es lo que nos lleva precisamente al segundo punto de esta mañana. Dígalo conmigo, añadidura. Otra vez, significado de añadidura. Cosa que se añade a otra y especialmente lo que el vendedor da más del justo peso o el pedazo pequeño que añade para completarlo. Qué interesante significado. Y eso dice la Real Academia Española. Cosa que se añade a otra y especialmente lo que el vendedor da más del justo peso o el pedazo pequeño que añade para completarlo. Mire, coloquialmente, para nosotros los mexicanos, no sé si hay alguien aquí que no entiende ese término, para nosotros es el pilón, ¿verdad? Añadidura, según el diccionario de la Real Academia Española, sería el pilón. O sea, cuando uno va a comprar algo y el que le está atendiendo, el dependiente del negocio, acuérdense cuando antes íbamos a las tortillas, ¿ya? Me da 1 kilo y entonces ya le ponían ahí el kilo y ya daba el kilo y el señor de la tortilla le ponía otras 2 o 3 tortillas. Ese era el pilón, ¿verdad? Oiga, deme 1 kilito de retazo con hueso. ¿Quién sabe qué es eso? Pero yo oía a mi mamá que decía eso. Y entonces le daban el kilito o los 3 kilos y le ponían un huesito más, era el pilón. Amén. Bueno, añadidura significa más o menos eso según la Real Academia Española. También otro significado de añadidura es parte que se añade a un conjunto de elementos o un todo. Ahora la definición dice lo que se añade a alguna cosa. Entonces, como dicen por acá, tanto el significado como la definición de añadidura nos dicen prácticamente lo mismo, hermanito. Lo que se añade a alguna otra cosa o lo que se añade. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla al respecto de la añadidura. Busque conmigo Mateo capítulo 6, versículo 33. Algunos ya se lo saben de memoria, me queda bien claro. Mateo 6, 33. Si se lo sabe de memoria, diga amén. Se lo saben de memoria, pero hasta que lo vieron ahorita porque no sabían la cita. Lo leemos fuerte todos, dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué interesante. Usted y yo reconocemos que Dios nos ha bendido con toda clase de bendición. Dice amén. Usted y yo reconocemos que la mayor bendición que Dios nos ha dado es que Cristo tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario para tener el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Amén. ¿Usted reconoce también eso? Ok. Entonces usted y yo tenemos que resumir esta mañana que somos realmente personas bendecidas. Fíjese bien, ¿usted reconoce que Dios le ha bendecido? ¿Usted reconoce que la mayor bendición que Dios le ha dado es la salvación de su alma? ¿Usted entonces puede concluir que es una persona bendecida? Bueno, entonces usted y yo tenemos que entender que estamos en una posición de bendecir a otros. Amén. Hablamos de compartir esa bendición. Ok. Entonces,
La mayor bendición que usted y yo podemos llevar a los demás, como dijimos, es la salvación. ¿Estamos de acuerdo? La mayor bendición que tenemos es Cristo. Esa bendición es la que tenemos que llevar a los demás y esa bendición se llama salvación. ¿Sabe cuál es el dilema que tenemos usted y yo como cristianos y como hijos de Dios? El dilema que tenemos es que buscamos y nos afanamos por lo que ya tenemos y que muchas veces, en la mayoría de los casos, no estamos administrando correctamente. ¿Usted reconoce que Dios ya le ha bendecido? ¿Usted reconoce que entre todas las bendiciones la más importante es la salvación? Según Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios ya nos ha dado toda clase de bendiciones. Usted y yo estábamos diciendo hace rato que en Cristo estamos completos. Entonces el dilema que tenemos usted y yo es que estamos muy preocupados, muy afanados, buscando lo que ya tenemos, anhelando lo que ya tenemos, cuando en realidad debemos de estar preocupados y afanados, ¿por qué no decirlo?, en administrar correctamente, sabiamente, lo que Dios ya nos ha dado. La salvación, por ejemplo. No estoy hablando de cosas materiales. La salvación. Dice la Escritura, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Miren, muchos de nosotros, ya hablando en términos materiales, buscamos la bendición de Dios cuando tenemos un montonal de cosas que no le hemos dado un buen uso. Hay tantas cosas en nuestras casas que se echan a perder porque no les damos un uso correcto. Mire, desde el alimento. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a tirar a este tomatito ya está muy arrugadito, ya no sirve? Pero ¿por qué lo compraste? Pues que no lo usé. ¿Cómo? No lo usé. Debió de haberlo usado. Al no usarlo, ¿qué dicen? Que lo que no se usa, ¿qué? Sea lo que sea, sea lo que sea. Muchas cosas se echan a perder porque no las estamos usando adecuadamente o no las estamos ni siquiera usando. Y usted y yo, en términos espirituales, estamos buscando bendición y bendición y bendición y bendición cuando Dios ya nos ha dado tantas, y lo que tenemos que estar haciendo es valorar y administrar adecuadamente cada una de esas bendiciones. Mire, por ejemplo, ¿cuántos son padres de familia? Dice la Biblia que herencia, bendición del Señor son ¿qué? Y algunos tenemos hijos muy rebeldes. Amén. Dios le dio a usted y me dio a mí hijos para que los criáramos, los educáramos, formáramos en ellos un carácter cristiano, no para que el mundo hiciera con ellos unos peleles. Vino un día un hermano y me dijo, oiga, ya estuvimos ahí platicando. Y luego me dijo, mira, yo ya le enseñé a mi hijo lo que tenía que enseñarle. Allá el mundo que le enseñe lo que tenga que enseñarle. ¿What? Me salió lo gringo. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo que tú ya le enseñaste a tu hijo lo que tenías que enseñarle y que el mundo le enseñe lo que tenga que enseñar? Pues ¿qué clase de padre eres tú, hermanito? No, el mundo no tiene que enseñarle nada a su hijo ni a su hija. Usted tiene que enseñarle a su hijo y a su hija lo que Dios dice. Aunque el nene esté así de grandote, no importa. No, es que tienen que experimentar, pastor. Si usted no deja que los jóvenes experimenten, entonces se sienten oprimidos. Mire, que se sientan como se sientan.
usted y yo tenemos el deber, el privilegio, la responsabilidad. Hay chicos que tienen 20 y tantos años y todavía viven con mami y papi y quieren hacer lo que se les pega la gana. Usted dígale, mira, mijito, si tú quieres vivir bajo este techo, usted va a hacer lo que yo le diga. Y si no, ahí está la puerta. No, mire, yo le dije al Diego, le dije el otro día. Le dije, mira, Dieguito, más te vale que entiendas esto, mijo. Y se lo dije serio. Digo, el día que tú me salgas con una que esta, con aquella o con la otra, cualquiera que sea la conducta que no está en acorde a la voluntad de Dios y a su palabra, mira, lo que voy a hacer es que te voy a hacer que te entregues a Cristo en ese momento. Híjole, no, ustedes no me perdonan, una no me perdonan ustedes. Lo que quiero decirle, o sea, en cuanto a nuestros hijos, tenemos que irnos al extremo. Amén. Pero les damos muchas libertades. Es que ellos tienen que desarrollar su propia personalidad y criterio y esto, sí. Y por eso luego ahí andan con unos aretotes. ¿Se han visto a gente que trae unos aretes que se pone una bola aquí? Parecen que tienen como de elefante, hermanito. Terrible. Bueno, el mío no es así. Bueno, el tuyo está cerca de Cristo. Pues no, pues es como el otro también, como quiera que sea. La diferencia entre uno y otro es si Cristo está en su corazón o no está en su corazón. Amén. Entonces pedimos a Dios que nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga, pero Dios ya nos ha dado tantas bendiciones y lo que tenemos que hacer con esas bendiciones que Dios nos ha dado es administrarlas correcta y adecuadamente de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Así que mire, yo quiero decirle esto de alguna manera, no me vaya a malinterpretar, por favorcito. Sabe que yo tengo que estar cuidando mis palabras bien, últimamente más, porque como a estos huercos se les ocurrió la idea de la predicación que se graba, porque siempre se ha grabado, eso me queda claro, pero ahora se les ocurrió ponerla ahí en el YouTube, en el Facebook. Entonces ya tengo que cuidarme porque si digo una barbaridad la van a escuchar en todo el mundo, hermano. Entonces me tengo que cuidar lo que ellos dicen. Como quiera lo cortan ahí el pedacito cuando la riego. No, pero como quiera tengo que cuidarme mucho. El miércoles pasado estábamos hablando el miércoles pasado acerca de amar los unos a los otros, de amarnos los hermanos, de amar al prójimo. Y yo entonces hice un comentario que decía que que a veces es bien difícil amar a los hermanos en Cristo, pero que inclusive a veces en la misma familia tenemos situaciones bien impresionantes de hermanos que tienen años de no hablarse. Usted conoce a algunos, yo conozco a otros. El miércoles dije exactamente eso y luego le añadí, es más, yo estoy en una situación así de distanciamiento con un hermano. Ajá. Eso dije el miércoles. No, al otro día ya me querían linchar. Es que usted predica algo que no practica. Dije, espérame, ¿pero por qué? Porque usted dijo que hay que amar al hermano y usted está diciendo que tiene un problema de distanciamiento con un hermano de su familia. Pues sí, le dije, nada más que déjame te explico por qué hice yo ese comentario. Dije, la razón por qué yo hice ese comentario es para humanizarme delante de personas precisamente como tú, que idealizan mucho al pastor y creen que el pastor no tiene los problemas y las necesidades y dificultades que tienen todos los demás. Ahora, si te doy los detallitos de la situación, me dirías, no, ni lo mires siquiera. Ahí bórrale, compadre. Entonces, uno hace este tipo de comentarios para fortalecer lo que se está diciendo. Amén. Yo soy tan humano como usted, hermano.
muy, muy humano. Y mire, yo quiero pensar que tocante a lo de las bendiciones y la añadidura, es que ya no tenemos nosotros que buscar las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios ya nos han sido dadas todas en Cristo, dice amén. Sino que de acuerdo al contexto de Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces usted y yo, mi hermano, lo que tenemos que procurar más bien es la añadidura a nuestras vidas a través de un ministerio, de un servicio a Dios que ponga en primer plano precisamente el reino de Dios y su justicia. Es decir, yo como hijo de Dios ya no tengo que preocuparme por las bendiciones de Dios, ya no tengo yo que procurar las bendiciones de Dios, ya no tengo que yo estar afanado por las bendiciones de Dios porque ya me las ha dado todas. Pregunto, ¿su hijo de 2, 3, 5, 7, 8 años está preocupado porque usted le dé algo? No. Él está preocupado, ¿sabe qué? Por el extra. Usted y yo como hijos de Dios debemos de procurar más bien la añadidura. Si busco primeramente el reino de Dios, es decir, si yo pongo en primer plano el reino de Dios y entonces sirvo a Dios de una o de otra manera, viene la añadidura. Y si usted se da cuenta en los versículos anteriores al versículo 33, habla precisamente de pan, comida, bebida y vestido, que son las cosas que más nos preocupan a usted y a mí. Es decir, si yo busco a Dios, si yo honro a Dios, si yo sirvo a Dios, si yo soy obediente a Dios, entonces Dios va a añadir más a mi vida. Estoy buscando a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy rendido a Dios precisamente porque ya entendí que Él me bendijo. Y entonces en esa actitud de obedecer a Dios, de servir a Dios, de rendir mi vida a Dios, resulta que Dios, que es tan grande en misericordia y en amor, dice, bueno, ahí te va el pilón, mijo. Amén. Pregunta, ¿buscar a Dios para que nos bendiga y entonces le servimos? ¿O servir a Dios porque ya nos bendijo y Él en su gracia infinita añade más a nuestra vida? Mire, ya voy a terminar, estoy concluyendo. En el pasaje que leíamos al principio de la reunión, en Mateo, de la predicación de Mateo 20, si se acuerda usted del pasaje, ¿verdad? El pasaje nos habla de un hombre que tenía una viña, sale entonces a buscar trabajadores. Encuentra a unos y les dice, vete a mi viña y te voy a pagar lo que sea justo. Entonces aquellos van y trabajan. Al rato en la mañana todavía, este hombre sale y encuentra a otras personas y dice, váyanse a mi viña a trabajar y yo les voy a pagar. En la tardecita ya él vuelve a salir, se encuentra a otros, dice, oye, pues vete allá a mi viña a trabajar y yo te voy a pagar. Y una hora antes de que termine el día, entonces sale y encuentra a otros, dice, ¿por qué están aquí? Dijo, pues es que nadie nos ha contratado. Bueno, vayan y trabajen allá a mi viña, yo les pago. Y entonces aquellos hombres van. Al final del día, entonces el hombre le dice al capataz, dice, ve y págales a todos los que trabajaron este día. Dijo, pero empieza, págales el jornal, pero empieza con los últimos y termina con los primeros. Entonces viene, porque mire, la hora novenas y la hora tercera y todas esas, estamos hablando que él salió a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Ajá. Entonces el capataz llama a los que vinieron a las 5 de la tarde y les dice, pues toma tu paga. Y aquellos, caray, se quedaron así como que, oye, pero sí yo soy pero no te equivocaste, no, esa es tu paga. Pues
gracias. Quizá alguno de los otros, de esos que llegaron a las 5, le pagaron y dijeron, gracias. Pensó, a lo mejor se equivocaron, más vale que me vaya de voladita. Porque lo que le estaban pagando, ¿qué cree? Era todo el salario del día. El denario, un denario equivalía a un día de sueldo, algo así como 40 y algo de dólares por día. Entonces, estos que empezaron a trabajar a las 5 y terminaron a las 6, recibieron la paga de todo el día completo. Dijeron, ay, qué padre. Y entonces, cuando llegaron a los que empezaron a las 9 de la mañana tempranito, a las 8 de la mañana tempranito, entonces estaban, porque estaban pensando, si al que trabajó 1 hora le pagaron todo el día completo, a nosotros que trabajamos todo el día completo, ¿cuánto vendrá? Y entonces el capataz, a ver, ven para acá, ahí está tu paga. Ah, caray. O sea, hubo sorpresa, pero diferente a la del primero. Y dice la Biblia que empezaron a murmurar y se quejaron. Eso de murmurar no se trata que nomás es aquí, también en la Biblia. Y se quejaron. Entonces el patrón, ¿verdad? El señor de la viña fue y le dijo, a ver, pues ¿cuál es el problema aquí? No, pues es que de acuerdo a las situaciones y un rollazo, porque la gente que murmura siempre las trae todas consigo y te trae el detallito, no, impresionante. Y dijo, pues es que mira, así, de acuerdo a la ley del trabajador en el artículo tal, fragmento tal, párrafo tal, espérate. Y entonces el patrón le dijo, bueno, ¿no quedamos tú y yo que te iba a pagar un denario por día? Pues sí. ¿Cuánto te pagué? Pues un denario. Entonces, bórrale. Le dice, vete. Si a este que trabajó 1 hora, a mí se me pega la gana pagarle todo el día completo, ¿a ti qué? Wow. El contexto del pasaje nos enseña que los últimos serán los primeros. Pero lo que estamos hablando usted y yo me hace ver que una persona que lleva a cabo su trabajo, su servicio, con dedicación, con esmero, entonces hay la pequeña y ligera posibilidad de que Dios le añada un poquito más. Me lleva a pensar, ¿por qué entonces yo no tengo la añadidura, Señor? Y Dios me dice, ¿por qué no has hecho tu trabajo con dedicación, con puntualidad, con integridad, bla, 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 bla? ¿Sí me está captando? Si usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer, entonces, créamelo, nos vamos a sorprender con lo que Dios añade a nuestras vidas. Mire, voy a terminar poniéndoles este ejemplo. Ya estoy terminando. Una empresa manda a traer 2 empleados, ¿verdad? En una cena de fin de año. Y entonces quiere hacer una distinción en estas 2 personas porque a lo largo del año que está terminando, estas 2 personas han tenido un desempeño sobresaliente de entre todos los demás empleados. Entonces el dueño de la empresa distingue a estas 2 personas y lo que les está ofreciendo es un bono por su puntualidad y asistencia a su trabajo. Entonces llama al primero y dice, mira, ¿sabes qué? De parte de toda la empresa y de parte mía queremos ofrecerte este reconocimiento, ya ves que él siempre da un reconocimiento, y aparte este bono, porque durante todo este año que transcurrió, tú nunca faltaste al trabajo y siempre llegaste puntual. Y aquel personaje entonces, pues muy contento, ¿verdad? Muy orgulloso porque delante de toda la gente, pues él es diferente y sobresalió y todo eso. Entonces el hombre le dice, ¿tienes algo que decirnos? Y aquel hombre toma el micrófono y dice, pues la verdad,
estoy muy, muy orgulloso porque pude lograr obtener este premio, porque pude lograr obtener este bono, porque todo el año me dediqué, todo el año me esforcé, porque yo quería lograr esto. Y ahora que veo el resultado, el fruto de mi trabajo, pues me siento muy contento y me siento muy orgulloso. No, está bueno. Entonces mandan llamar al otro, ¿verdad? Viene el otro y dice, mira, queremos a través de bla, 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 y lo mismo, ¿verdad? Porque a lo largo de todo el año, entonces esta persona pues cumplió con la asistencia y con la puntualidad, le entregan su reconocimiento y su bono. Y le dice el hombre, ¿tienes algo que decir? Y esta persona entonces dice, bueno, pues yo antes que nada quiero dar las gracias por haberme distinguido, pero la verdad, yo solamente estaba haciendo lo que tenía que hacer. Gracias. No, la gente como ustedes, amén. Bueno, no amén, ¿verdad? Porque no eran cristianos. Aplaudieron y toda la cosa, y entonces el hombre ya dice, no, pues está bien. Entonces, a la hora de retirarse, el dueño de la empresa le llama al segundo, a ver, ven para acá. Dice, dígame, señor, ¿sabes? Por ese desempeño, pero también por tu actitud de entrega, desinteresada y humilde, aquí tienes otro bono más. ¡Wow! El otro, como el de la historia de la Biblia. Hay veces que nosotros hacemos cosas para atraer la bendición de Dios. Hay algunos que lloran, que se humillan para que Dios mueva todo el universo y alinee los planetas para que se saque la lotería, etcétera. Cuando mire, de verdad, las bendiciones de Dios ya las tenemos. Hagamos lo que nos corresponde. Y lo demás viene por añadidura. Póngase de pie, por favor. Una bendición siempre es bienvenida, dice amén. Pero en relación a las bendiciones que vienen, en la mayoría de los casos, esa bendición ya está anticipada. Porque estuvimos orando y orando y orando y llorando también, etcétera. Vino la bendición, es bienvenida, pero ya sabíamos que venía. La añadidura también es bien recibida. Esta siempre llega cuando menos la esperamos y cuando más la necesitamos. El hombre de la historia le dijo al dueño de la empresa, gracias por este segundo bono. Con el primero quería cubrir un gasto médico que tenía que hacer en uno de mis hijos. No tenía. Gracias. Con el segundo voy a poder llevar a mis hijos de vacaciones. ¿Qué quiere usted, la bendición o la añadidura? En términos teológicamente hablando, muy estrictos, la bendición ya la tenemos. Lo que usted y yo tenemos que buscar es la añadidura. Cuando uno va haciendo las cosas bien, Dios de verdad, de una manera maravillosa, mi hermano, que ni te la esperas ni te la imaginas, llega a darte tantas y gratas sorpresas. El viernes pasado, alguien se acercó a mí y me dijo, mira, yo tengo algo para ti. Digo, dime. Dijo, es que mira, yo sé de esto, de esto, y de esto, y de esto. Y pues yo quiero darte esto. Créalo, créalo. Es bien bonito, pero es una manera como Dios lo humilla a uno, en el buen sentido de la palabra,
y le hace ver: yo tengo todo el control. Me quedé con el ojo cuadrado, no sin cabello, ese ya no lo tenía. Dios, mi hermano, Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios sabe lo que nos hace falta. Dios sabe lo que soñamos, anhelamos, deseamos. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es lo que nos corresponde. Lo demás viene por añadidura.